Tú decides lo que quieres en tu vida, cómo lo quieres lograr y hasta quiénes te acompañarán, porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Despierta al Poder. Estamos listos para darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala, que está con nosotros para hablar sobre el tema Conquistando la Voluntad y la Resiliencia. Wendy, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carolina. Gracias por permitirme estar de nuevo compartiendo con ustedes. Ay, yo feliz de tenerlos, aunque no los mire, lo siento, como te decía hace un momentito, siento la presencia de todos ustedes, la alegría que me da, que no importa el camino que utilicemos, la intención es llegar con toda esta información a quienes nos prestan su atención, su corazón y sus oídos cada mediodía para compartir todas estas herramientas, Wendy, así que la agradecida soy yo porque estés aquí con una serie de sugerencias y propuestas para que las podamos utilizar y ver mejoras en este proceso que estamos viviendo. Gracias, Carolina, siempre conectados con el corazón, es lo más importante. Pues cuéntame, ¿cómo vamos a conquistar la voluntad y la resiliencia? ¿Quieres empezar definiendo qué es voluntad y qué es resiliencia? Claro que sí. Voluntad es definido etimológicamente como querer, ¿sí? Desarrollar algo en nosotros desde lo interno que nos permita realizar algo, ¿sí? Es una parte bien importante, sobre todo en medio de estas situaciones que estamos viviendo. Resiliencia es un término global y general porque hay muchas definiciones acerca de esto, pero digamos, el más simple sería la capacidad que tiene el ser humano de superar y afrontar las adversidades. Uh-huh. Definitivamente la voluntad es parte de esa capacidad resiliente que el ser humano tiene. Ambas se pueden desarrollar en medio de diferentes situaciones, pero sobre todo en medio de las adversidades. Hoy en día hemos estado hablando mucho o encuentras en cualquier red social información acerca de cómo manejar nuestras emociones, cómo superar la adversidad y la actitud que tenemos que tener frente a esto, pero creo que este detalle de trabajar la voluntad dentro de nosotros es muy importante para poder integrar todo esto y poder volvernos en mejores personas en medio de estas situaciones que estamos viviendo. Muchas personas están preguntándose, sí, pero ¿cómo lo voy a lograr? Se oye muy bonito, pero no están en mi situación. En este ambiente a nivel mundial lo están pasando de diferentes maneras, dependiendo del sector, dependiendo cómo te haya encontrado esta situación. Y por eso es bien importante poder hablar de esa capacidad que tenemos de trabajar y conquistar la voluntad dentro de nosotros que nos permita levantarnos de nuevo y salir adelante con una actitud correcta para cumplir metas y propósitos en nuestra vida. Ok. Sí, ahorita te escuchaba y vino a mi mente una imagen de mi mamá que ante la adversidad, diciendo ante la situación difícil, muchas veces económicamente hablando, recuerdo una vez que mi mamá me contó, dice, hija, no tenía literalmente ni un centavo para ir al mercado a comprar nada para darles de comer. ¿Qué hice? Irma, mi hermana, había ganado en una competencia algo en el colegio y le habían dado como medalla una moneda de 25 que habían pintado todavía, no sé si de color oro o para hacer la medalla, ¿verdad? Era una medalla hechiza, pero la cosa es que abajo de ese brillo estaba la moneda guatemalteca de 25 centavos. Me dice mi hija, lavé la moneda y me fui al mercado a comprar un poco de queso y unas tortillas. Y eso les di de almorzar ese día. Entonces, digo yo, se puede. ¿Cómo le hacemos? Yo no le sé cómo lo hacemos, pero de que la hacemos, Wendy. Así es, me encanta mucho la historia que acabas de compartir, porque son historias de nuestra vida que de alguna manera están
guardadas y atesoradas en nuestro corazón, y es en este momento en donde nosotros necesitamos utilizarlas para saber generar esperanza y justamente desarrollar la voluntad. Tu mamá tenía la voluntad de darles de comer, ¿sí? Y encontró, buscando, ¿sí? Eso que era necesario, que aunque pareciera ser poco, logró hacer mucho, es decir, suplió la necesidad de poder alimentarnos. Quizás no era un gran banquete, aunque a mí en lo personal es un banquete delicioso, una tortilla con queso. A mí también me lo parece. Para muchas personas quizás sea esto insignificante y no le puedan encontrar una parte para el bienestar y seguir desarrollando o caminando en medio de las situaciones que vivimos. Es importante además recordar las etapas de nuestra vida. En esta escuela de la existencia que todos transitamos en la humanidad, hay momentos que son de mucho éxito y mucha fortuna, mucha alegría, y hay momentos en los que necesitamos transitar por desiertos, en donde toca la puerta la escasez, en donde tenemos pérdidas, y esa parte es bien importante porque es lo que nos va a ayudar a desarrollar ese equilibrio en la vida y además nos va a formar un carácter. Hace unos días estaba haciendo un conversatorio y justamente decía que la vida en realidad nos encontró en el escondite que teníamos los seres humanos, que era externo, donde todos encontrábamos de alguna manera llenar situaciones, evadir situaciones, y ahora que nos encontró y nos regresó a nuestros sitios originales, que es dentro de nuestras casas y por ende encontrarnos a nosotros mismos, nos sorprende, se nos vuelve complejo, muchos comentarios de personas que es esto, no lo resisto, me encuentro con que me di cuenta que no he criado bien a mis hijos, este entorno donde vivo no es el que quiero, y es porque hemos construido mucho hacia lo externo y hemos ocupado poco tiempo y pocos recursos para construir nuestro interno. Y fíjate que y ese espacio seguro que es el hogar. Perdón, Carolina. No, termina tú de hablar y ahí te hago yo un comentario de eso que acabas de decir. Ok, pues es bien importante esa parte, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros con eso interno. Sí. Cuando a veces doy talleres para padres, siempre les digo que el lugar más seguro debería ser casa, ¿no? Y los pilares de esa seguridad somos nosotros. Ahora, al haber construido todo hacia externas, necesidades básicas, porque si es otras circunstancias en este momento serían otras. Si no, nos salimos a afanar ante un sistema consumista y ante muchas situaciones que nos hicieron olvidarnos de lo más importante, que éramos nuestros vínculos y nuestro propio ser. Sí, sí. Cuando te oí hace un momentito, decía yo, y al ratito tú lo expusiste, dije, es que ahí está la cosa. Cada que el ser humano se encuentra ante una situación y dice, eso no es lo que yo quería, lo que quiero o lo que esperaba o lo que necesito, porque se nos da muy fácil concluir que eso no es bueno, que eso no me sirve, que eso para qué, que aquí eso nadie lo pidió o que ahí no tengo nada que aprender. Ante todo, si es feo, si duele, si está afectando fuertemente, le queremos huir, pero en un monazo. Entonces, cada que nos ponemos con esa actitud ante la vida, porque la vida es lo que pasa, lo que está sucediendo, como dice John Lennon, la vida es lo que sucede mientras estamos haciendo otras cosas. Entonces, cuando no estás de acuerdo con la vida, peleas, sufres, rechazas, desprecias, lloras, exiges, atacas y en fin, haces de todo creyendo que con esa respuesta interna vas a cambiar las cosas. Y la vida, dice Byron Katie, tiene el mal gusto de no preguntarte si te gusta o no te gusta lo que está pasando, porque la vida es. Cómo reaccionemos nosotros ante lo que nos está pasando va a marcar una gran diferencia en la sensación que vamos a estar experimentando constantemente.
Claro, por supuesto, y ahí está la importancia de poder trabajar y reconocer en nosotros cómo hemos estado en este aspecto de nuestra alma, cómo hemos manejado nuestra voluntad, ¿sí? ¿La hemos desarrollado, la hemos educado bien? ¿Sí? ¿O hemos hecho oídos sordos? Porque muchas veces nuestra conciencia nos está diciendo, hey, cuidado, no te metas a esto, no, no es el momento, pero en medio de vivir más en el deseo, evadimos esa voluntad, ese dominio propio que nosotros debemos tener para crear cosas diferentes y distintas. Dentro del contenido está descrito una de las cosas importantes para ir generando voluntad en nosotros. Y son dos áreas que muchas veces no nos gusta hablar o no nos gusta enfrentar en nuestra vida. Una de ellas es el orden. Y Ujú. esto creo que esta oportunidad nos ha llevado a muchos a poder dedicarnos a ordenar de manera bastante sistémica nuestros hogares. Y creo que es un regalo que la vida nos está dando. Unos ya tenían el hábito, otros lo estamos puliendo mucho más de lo que ya lo teníamos, otros nunca lo tuvieron y es ahora donde lo están poniendo en práctica. Una cosa importante es que en medio del orden nosotros podemos lograr muchos beneficios y esta es parte de las características que nosotros necesitamos trabajar para desarrollar nuestra voluntad y educarla para el bien de nosotros. Los beneficios dentro del orden en la vida del ser humano está la paz interior y además la paz exterior. Está la alegría porque me da cierta satisfacción de tener las cosas en donde deben estar. Además, nos logra ser eficaces en lo que estamos haciendo. Y esa parte debemos procesarla. Esta situación que estamos viviendo hoy, ¿cómo me encontró? ¿En orden o en desorden? ¿Qué necesito yo reconocer en medio de la respuesta a esa pregunta? ¿Cuáles son las acciones que necesito plantearme para trabajar en esto? Otra cosa importante es cuán constante hemos sido nosotros en nuestra vida. Este es otro de los pilares importantes dentro de la voluntad. ¿Qué significa la constancia para mí? ¿Cómo ha sido mi actitud en medio de toda mi vida al respecto? Porque el orden y la constancia son dos pilares que nos van a ayudar muchísimo a replantearnos nuestra nueva manera de vivir y nuestra nueva manera de ser en medio de esto que la vida nos está invitando a realizar en nosotros. Es bien, bien importante. Una de las cosas que genera la constancia es una característica importante, es la actitud. ¿Cómo es la actitud que estoy teniendo frente a esto? Me estoy quejando todo el tiempo. Estoy teniendo pensamientos negativos que me indican que no voy a poder salir. Estoy evadiendo que mucho de lo que ahora estoy viviendo no es que me vino de ahora, sino que lo vine tejiendo, dándome cuenta o no, y ahora tengo este resultado. Ahora, pensar en cómo voy a hacer a partir de ahora en medio de lo constante o inconstante que era. Importante reconocer la inconstancia es un enemigo para nosotros. Y eso muchas veces hace que podamos pasar en medio de la adversidad la situación mucho peor. El haber sido inconstantes, el haber sido malos administradores, el haber ocupado nuestro tiempo en cosas urgentes y no en cosas importantes que me llevaran a la trascendencia. Reconocerlo me puede llevar a sanar, me puede llevar a liberarme y me puede llevar a generar una constancia para crear buenos hábitos. Me puede ayudar a soltar aquellos malos hábitos que traía. Reconocer, sí, yo soy una persona responsable, pero reconozco que no soy disciplinado. Y para crear disciplina en nuestra vida, nosotros necesitamos constancia. Podemos poner el ejemplo de los deportistas. El espíritu de los deportistas es impresionante porque
son personas que perseveran, son personas que no importa cuántas derrotas tengan, están todo el tiempo en entrenamiento, están formándose carácter, y creo que es uno de los aspectos que necesitamos nosotros retomar en este tiempo. Volvernos esos atletas para correr la carrera de la vida y aceptar nuestras pequeñas derrotas o grandes derrotas, dependiendo cómo nos haya encontrado esta situación que estamos viviendo. Aprender a superar los impedimentos o los obstáculos del camino. Hace un momento tú nos compartías la historia de lo que eligió tu mami hacer en medio de aquella situación. Y creo que si nosotros nos tomamos el tiempo de hacer una línea de nuestra vida y buscar qué momentos me ha tocado que superar obstáculos, en qué momento he tenido que levantarme de esas derrotas, me puede servir como un faro de esperanza que me ilumine esta situación que estoy viviendo hoy. Y eso es bien, bien importante tomarlo en cuenta. Ujú. También poder definir desde estos pilares cuáles son los objetivos que me quiero plantear, cuáles son las cosas a las cuales sí necesito atender en medio de este momento. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a ordenar mis prioridades, me va a ayudar a ponerme a la orden con los clientes, me va a ayudar a ponerme también a dar la cara hacia aquellas personas que quizás tenga que pagarles y en este momento por la situación no ha sido posible. Me va a ayudar a enfrentar lo que es mi responsabilidad y eso me va a ayudar a generar carácter y a trabajar mi voluntad todos los días en medio de esta situación. Claro. Es importante también revisar en nuestra vida cómo ha sido nuestra mirada hacia la parte del esfuerzo, porque muchas veces creamos ciertos miedos para esforzarnos, porque me esforcé un poquito, pero encontré un no, entonces eso me hizo quedarme, me hizo aislarme, me hizo meterme de nuevo a mi cueva, me hizo generar un pensamiento, una creencia de no soy capaz, no voy a poder. Y es importante revisar esa parte para superar ese miedo y tomar un impulso. Una de las cosas que genera el trabajar la voluntad en nosotros los seres humanos es poder tomar impulso y saltar esas situaciones de frustración, saltar esas situaciones de fracaso, esas situaciones de pérdida en nosotros. Por eso es bien importante que en medio de esta etapa que estamos viviendo, tomemos un tiempo, no solo, como lo decía al principio, para aprender a manejar nuestras emociones, sino además para trabajar dentro de nosotros la voluntad, dentro mío. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer generar un factor resiliente en mi vida. Me va a ayudar a poder salir en medio de esta adversidad. Hay diferentes aspectos de la voluntad o diferentes desgloses cuando se habla de voluntad. Por ejemplo, podemos hablar de una voluntad inicial. ¿Cuál es esa voluntad inicial? Quizás en medio de este proceso que estamos haciendo en esta entrevista, te puedes dar cuenta y decir, creo que necesito tomar la voluntad. Eso le podemos llamar voluntad inicial. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir despertar y ponerme en marcha hacia poder hacer algo importante. Si yo no acompaño esta voluntad inicial en mi vida con constancia, con orden y perseverancia, no me va a llevar muy lejos. Va a ser una voluntad efímera. Hacer todos estos pasos y seguir caminando en desarrollar mi voluntad, me puede llevar a generar en mí una voluntad perseverante. Si yo logro llegar a esta fase dentro de el trabajar la voluntad en mí, me va a permitir cumplir ciertos propósitos y pequeñas metas. Algo importante es que cuando nos planteemos las metas y los objetivos sean pequeñas y además alcanzables.
El hacer esto de una manera constante me va a crear un hábito y me va a ayudar a no olvidarme que la repetición me puede llevar a producir frutos. Esta voluntad perseverante me ayuda a sentirme capaz, ¿sí?, en esa voluntad que tengo. Es decir, me da esa capacidad entonces ya de superar cualquier frustración. Esto es importantísimo trabajarlo no solo con nosotros los adultos. Me parece que estamos en una excelente oportunidad para poder desarrollar la voluntad en los chicos. Una de las cosas que más se ha sonado en este tiempo es qué hago con mis hijos con tanto tiempo en casa, no sé cómo hacerlo. He tenido comentarios de algunas encuestas que he estado realizando en donde dicen es que, mire, mi hijo adolescente brinca todo el día, es que mi hijo pequeño no sé cómo controlarlo, ya no sé qué más. Me doy cuenta que no he enseñado hábitos a mis hijos. Entonces, en medio de esta situación, necesito también como padre y madre trabajar la voluntad en mí. ¿Y por qué? Porque eso me va a ayudar a desarrollar la voluntad en mis hijos, creando pequeños hábitos, creándoles nuevas rutinas, tomando pequeños espacios donde pueda como padres y madres conocer las etapas en las que nuestros hijos están. El otro día alguien me decía, es que mi hijo adolescente brinca todo el día como mono en medio de este tiempo. Y a mí me causó un poco de gracia porque me tocó que decirle a la mamá, mira, fíjate que esta saltar como mono lo tuviera en medio de pandemia o sin pandemia, es parte de la etapa de la vida de los adolescentes. Y la invité a poder conocer un poco más de estas situaciones que tenemos con los hijos adolescentes. Luego me escribe y me dice, tenía razón, he estado investigando un poco al respecto y me di cuenta que es normal en esta etapa. Me ayudó a regularme y a poder manejarlo mejor. Por eso es importante hablar de la voluntad. ¿Por qué? Porque si tengo la voluntad para aprender, la etapa en la que están mis hijos, los voy a poder ayudar en medio de esta situación. Está la voluntad también de poder terminar bien las cosas, de iniciarlos y hacer de manera distinta. Quiero compartir aquí algo personal y es una de las lemas que yo les tengo a mis hijas es, las cosas se hacen bien desde la primera vez. Y esa parte es bien importante. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en ellas esa voluntad de iniciar las cosas y poder completarlas de una manera correcta o hacerlo bien mientras más practico. Hace unos días estábamos realizando con una de ellas una receta y la primera vez le quedó muy bien, le quedó tan bien que quiso compartirla cuando vino su papá del trabajo y entonces la vuelve a hacer y no le queda bien y me dice, mami, esto no salió bien. Y entonces le digo, no te preocupes, encuentra la manera de poder hacerla o mejorar la receta. Y entonces se puso ahí a hacer algunas situaciones con la receta y finalmente logró que le quedara como le había quedado la primera vez. ¿Qué pasaba ahí? Yo le estaba desarrollando a ella, ¿sí?, el no rendirse, el poder seguir, el trabajar en su voluntad. Ella es una adolescente, tiene 13 años y cuando vio que el seguir realizando y buscando maneras de mejorarla, la ayudó a ella. A los siguientes días repitió la receta y le quedó maravillosa. Fue una manera de enseñarle a ella a trabajar la voluntad de querer hacer las cosas y de querer terminarlas bien. Enseñarle además a esforzarse también. Esa es una parte bien importante al hablar de esta parte de trabajar la voluntad en nosotros. Ok, solo una observación ahí de lo que nos comentas con tu hija. Las cosas, creo como tú, que debemos hacerlas bien desde la primera vez. Desde el concepto de que tenemos de que es bien, o sea, dar tu mía extra, ¿verdad? O sea, buscar hacer las cosas con excelencia. No siempre van a salir bien las cosas, aunque tú le metas
todo el corazón, toda la buena intención, no van a salir necesariamente bien. Entonces, ahí es donde aplica lo que tú dijiste, es que no se rindiera, que se esforzara Claro. por volverlo a hacer, recordando obviamente cómo lo habían hecho la primera vez. La diferencia había, ahí estabas tú, en la primera vez, ¿verdad? Sí. En la segunda le toca sola, en la tercera lo Sí. hace sola y lo hace maravilloso. Entonces, esa es la cosa, que más allá de que las cosas salgan o no como las estamos planeando en un momento dado, Wendy, es no rendirnos, es intentar las veces que sea hasta que vaya funcionando. Por supuesto que sí. Y justamente cuando me refería a ese aspecto del bien, es ese, ¿no? El hacer las cosas desde el corazón, desde esa bondad de que quiero realizarlas y hacerlas bien, ¿ya? Uh-huh. En el camino, las cosas, como tú bien dices, pueden desviar el encauce, pero no muchas veces es para terminar mal, sino al contrario. Uh-huh. Parte de la escuela de la existencia es generarnos ese entrenamiento, es realizar una y otra vez las situaciones. ¿Por qué? Porque eso me va a generar carácter. La idea de perfección se rompe si nosotros aplicamos este concepto, ¿sí? Claro. No es que querramos que las cosas salgan perfectas, como tú bien dices, sino en medio de este querer hacerlo bien desde mi corazón con una disposición correcta, nos puede llevar a cumplir muchísimas metas y muchísimos desafíos que tenemos en nuestra vida. ¿Sí? Y esa parte es bien importante cuando hablamos de la voluntad Okay. en nosotros. Algo que no sé si haya diferencia, me imagino que sí, es como todo tiene luz y tiene sombra. Por ejemplo, la luz del miedo es que te ayuda a preservar tu vida en un momento dado, ¿verdad? Entonces, Sí. En el caso de la perseverancia, la constancia, si tiene sombra sería la terquedad. Y cuando ya estamos siendo tercos, es cuando, a pesar de que ya la vida nos mostró que así no se hace la cosa, uno de necio sigue queriendo forzar a como uno quiere que salgan las cosas. Ahí hay diferencia. Por supuesto, y por eso es que cuando nosotros evaluamos nuestra vida y encontramos, por ejemplo, estos aspectos de necedad, el aspecto de la inconstancia, que sería lo contrario a constancia, el desorden en nuestra vida, esas son pequeñas alertas que nos están diciendo que no estamos trabajando en nuestra voluntad desde adentro de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque definimos que voluntad es querer. Una de las cosas importantes que hemos mencionado incluso en otros programas es que las personas dicen, es que yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y entonces uno se pregunta y dice, pues si ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué? Porque muchas veces el lado necio es el lado oscuro, mi sombra, como tú bien dices, es el que está más alimentado en mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacer lo que se me dé la gana, ¿sí?, no es trabajar la voluntad. ¿Por qué? Porque trabajar la voluntad en mi ser es generar dominio propio, es tener la capacidad de manejar la frustración, tener la capacidad de poder soltar, de saber cuándo elegir y cuándo no. ¿Sí? Es un aspecto luz de nuestra alma. ¿Sí? Es un ingrediente de la sabiduría en el ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo ya sé lo que hay que hacer, ¿sí?, pero no lo hago, me vuelvo en un necio. ¿Sí? Otra cosa distinta es cuando sé lo que hay que hacer y no importa lo que tenga que esforzarme, yo camino por esa senda. Yo ejercito todos los días el vencerme a mí mismo para poder generar y desarrollar cosas distintas. Por ejemplo, en estas circunstancias que estamos viviendo, a muchas personas les cambió la vida. Muchos no porque quisieran, sino porque simplemente quizás hubo un cierre de un negocio, quizás un despido, ¿ya? Pero
Eso no significa que mi vida terminó. Me cambió la vida, sí, pero necesito elegir dentro de mí qué actitud quiero tener al respecto. Por supuesto, no se trata de cuando hablamos de este tema de generar espejismos, idealismos y una super motivación. No, al contrario. Lo que queremos en medio de este programa que estamos compartiendo es darle esa iluminación a esa parte interna de mi alma, en donde hay un tesoro que se llama el desarrollar mi voluntad y la capacidad de hacerme resiliente y superar la adversidad. Y eso es bien importante, ¿sí? Enseñarnos otra senda, otra ruta, otro camino en medio de este desierto. Aprender a llevar en nuestra cantimplora, en medio de esto que nos está pidiendo la vida, agua llena de esperanza, fe y buena actitud para poder desarrollar esto en nosotros. ¿Sí? Claro. Esa parte de esfuerzo, de conquistar el dominio en nosotros. Claro, ¿Qué Wendy. sucede? Sí. Ajá. Y ahí también en este nuevo aprender, porque hay cosas nuevas que hay que aprender, hay cosas que hay que desaprender. Creo yo también que observar que haya flexibilidad en nuestra mente, porque no va a ser, me pasé, o sea, me exprimí el cerebro fumándome cómo iban a hacer las cosas ahora y cómo, qué es lo que yo tenía que hacer o dejar de hacer, pero vuelvo a estar en una mente rígida. Entonces ahí voy a tener más tropiezo que si estoy reinventándome, porque tengo que descubrir un montón de cosas. Esta es una gran oportunidad que nos está dando la vida para reinventarnos, pero ojo con la flexibilidad, ojo con la comprensión hacia el proceso de los demás también, Wendy, porque Malaya fuéramos solo tú o solo yo, ¿verdad? Es todo el mundo, estamos en procesos y la velocidad, el camino, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, es tan personal y cada quien obviamente va a vivir las consecuencias del camino que agarre o cómo decida hacerlo, que sí vale la pena reforzar porque eso lo hemos mencionado aquí en muchos programas contigo o con otros invitados, es que el proceso de esta transformación, como era en el pasado, es tan personal, Wendy. No puedes empujar ni jalar a nadie, por mucho que le quieras. Solo puedes pedir, ojalá quiera Dios, que esta persona pues no pierda tanta energía en la queja, en el lamento, en la pelea, en el ataque, y busque cómo reinventarse con lo que ya es, con lo que ya sabe, con lo que ya tiene. Por supuesto. Y uno de los enemigos de la voluntad también es la rigidez. Porque para desarrollar la voluntad dentro de mi ser es aprender a ser flexible. De hecho, esto nos va a generar mucha energía y mucha alegría además de nuestra vida. Yo creo que en medio de esto que estamos viviendo es importante recalcar, como tú bien dices, que es una experiencia personal, pero lo lindo de esto es que se generó un aspecto comunitario, y es que en todas las partes del mundo hay personas que tienen este mismo desafío. Y eso nos debe llevar entonces a hacer esa totalidad. Recuerda que nosotros en logoterapia hablamos mucho de que no es solo el yo, sino mi yo me lleva a un encuentro con el tú, y ese tú se genera en un nosotros, ¿sí? Y si nosotros trabajamos estos aspectos y nos damos el regalo de la flexibilidad en medio de esto que estamos viviendo, vamos a tener buenos frutos en esta nueva experiencia de vida, en este nuevo replantearnos. Una de las cosas que mencionaste hace un momento es la parte de desaprender. Y creo que es uno de los desafíos mayores, pero no de ahorita. Nos ha venido acompañando desde hace mucho tiempo y no lo hemos podido ver. Hay un proverbio que a mí me gusta mucho que dice: la sabiduría clama y te grita en cada esquina de las calles, pero tú no la oyes y no la ves.
Y hay muchas cosas, como tú bien dijiste, hemos hecho muchos programas, no solo conmigo, sino con muchas profesionales que tienes tú en cabina todo el tiempo. Y la mayoría de nosotros, la invitación ha sido, transformémonos, dejemos el orgullo, dejemos ese endiosamiento, soltemos el dolor y pongámosle una nueva mirada, reinventémonos. Y creo que en este tiempo es importante aplicar todas esas herramientas, porque finalmente ya no se volvió parte de opciones o posibilidades, no, es la única opción si queremos nosotros transformar nuestra historia después de todo esto. Y creo que tenemos que poner mucha atención a estas situaciones, ¿no? ¿Qué invitaciones nos está haciendo esto? Víctor Frank decía, no es nosotros, no somos nosotros los que le preguntamos a la vida, es la vida la que siempre nos está preguntando y está en espera de una respuesta de parte de nosotros. Y en medio de esta situación que vivimos, ¿cómo quiero responder? ¿Qué quiero responder? ¿Quiero responder desde la víctima? ¿Quiero responder desde elegir ser protagonista? Trabajar en mi voluntad y empoderarme para salir de esta, desarrollar la creatividad dentro de mí. ¿Cuáles son las opciones que tengo en este momento? ¿De qué me tengo que deshacer? ¿A qué le he dicho que no todo el tiempo? Y ahora no me queda más que hacerlo. Mucha gente está en medio de esto desarrollando talentos que antes se negaba a realizar. Gente que decía, a mí no me gusta cocinar, y ahora en medio de estas situaciones está eligiendo una manera de relajarse cocinando. Y cuando tú platicas con estas personas que han elegido dejar de resistir a estas situaciones que negaban y más bien abrazarlas e iluminarlas, se encuentran con un talento valioso en medio de esta situación. Entonces es bien importante procesarlo en medio de esto que estamos viviendo. Cuánto puede desarrollar el aburrimiento en cada uno de nosotros, en los hijos, por ejemplo. ¿Cuánto puedes desarrollar en medio de esta etapa? Porque puede ser que ellos en medio del aburrimiento descubran maneras de ser creativos, encontrar soluciones, generar otras cosas. Pero como estábamos acostumbrados a vivir en un mundo ocupado, en donde los pobres niños y los jóvenes tenían que estar a tal hora en tal cosa, a tal hora en otra cosa, a tal hora, y entonces hoy que no hay nada, vienes a darte cuenta que no tuviste una preparación para enfrentar esto en la vida, sino que desligaste muchos de los aspectos que son ocupación nuestra hacia otras personas. Y hoy que nos toca a nosotros, nos toca asumir esa responsabilidad. Sin embargo, nos puede ayudar a trabajar muchas cosas y desarrollarlas en medio de estas circunstancias que nosotros estamos teniendo. Totalmente. Y cuando vemos que no podemos, Wendy, la humildad de pedir ayuda. Así es. Sí, por supuesto. Este es otro de los aspectos importantes que justamente quería tocar en este programa. Y es tiempo, creo yo, de cambiarnos las vestiduras, soltar el orgullo, soltar el endiosamiento y tomar una nueva postura, que es la humildad, que es reconocer que soy humano y que muchas veces en medio de esa humanidad puedo estarme sintiendo débil, puedo estarme sintiendo con esa necesidad de solicitar ayuda. Y esa parte creo que nos va a llevar a un plano completamente distinto. Una parte de la Biblia a mí me gusta y dice, bienaventurados aquellos que se humillan, porque ellos serán exaltados. ¿Sí? Y este aspecto de la humildad es importante. Si usted está necesitando, en medio de todo esto que estamos transitando, ayuda, suelte el orgullo
reconozca su necesidad y busque la persona adecuada y cercana a usted en donde usted pueda reconocer lo que está sintiendo, lo que está viviendo y lo que está necesitando. Eso va a cambiar drásticamente su manera de ver la vida. Otro de los aspectos importantes que acompañan la humildad es el aspecto de la gratitud, Carolina, que creo que es bien importante. Si hoy tengo esa tortilla que mencionábamos y ese quesito, necesito dar desde lo profundo de mi corazón gracias. ¿Por qué? Porque en las pequeñas cosas de la vida, si yo las puedo agradecer continuamente las que vengan a mi vida. Y es un aspecto que hemos hablado también en otros programas, pero creo que llegó la hora de ponerlos en práctica, porque nos van a ayudar a desarrollarnos por completo de otra manera. Nos van a ayudar a tomar una conciencia y desarrollarnos de manera gradual en nuestra vida, en esta etapa. Y por supuesto, salir e iluminar de una manera distinta. Si todo esto yo no lo vuelvo una buena estrategia o un buen hábito en mi vida para transformarme, creo que hemos perdido el tiempo. Porque ser igual a lo que éramos no tendría sentido haber pasado todas estas situaciones. Creo que es importante abrir el sobre de esta invitación, prepararnos, estar listos para estar en esta etapa en donde la vida nos está convidando a transformarnos y a ser mucho mejores de lo que antes éramos. Reconocer muchas situaciones y aspectos en donde antes quizás corrimos, evadimos y ocupamos de otra manera, pero si ahora me ocupo y regresamos a esos pilares que hablamos hace un momento, de ordenarnos sin rigidez, por supuesto, sino siendo flexibles, tomando poco a poco el tiempo, como volvernos alfareros en esta etapa que nos permita ir moldeando las cosas para hacer de nosotros una mejor versión y por supuesto volvernos constantes y perseverantes en medio de estas situaciones. Todo el cambio que queremos ver afuera, Wendy, ha de procesarse internamente. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Entonces, sí. Cuando ya empezamos a ver esos frutos internos, ese proceso que nos va como aclarando el cristal a través del cual estamos interpretando y tomando de la vida las cosas como lo estemos haciendo hasta el momento, y vamos a empezar a sentir esa nueva sensación como de crecimiento, de amplitud. ¿Cómo mantener los pies en la tierra sin creer que yo porque soy pilas, yo porque soy espiritual, yo porque estoy estudiado, o yo porque me he dedicado y me he esforzado, o yo porque... No. O sea, ¿cómo podemos combinar ese despertar que va sucediendo dentro de cada uno en paciencia y en respeto hacia quienes no tienen todavía el menor deseo de querer despertar? ¿Cómo convivir en paz, Wendy? Yo creo que el primer paso es despojarnos de todo aquello que me ha hecho olvidarme que soy humana. Porque cuando yo me lleno de mucho brillo, de muchas medallas, pongámoslo así, y lleno mi armadura de muchas cosas, no me doy el permiso de recordar que adentro de esa adorno tan lindo que me he puesto para enfrentar la vida hay un humano, ¿sí? Y entonces en esa grandeza yo me empiezo a creer Dios, ¿sí? Pequeños dioses. Y creo que es importante como un primer paso reconocer que no soy Dios, sino que soy humana. Cuando yo tomo conciencia de que soy humano, me hace permanecer con los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque me voy a dar el permiso de ser lo que soy, ¿sí? De ser ese ser frágil, de ser ese ser que puede aprender y desaprender, de ser ese ser que puede alcanzar, pero también puede soltar, de ser ese ser
que puede hoy tener y aprender a vivir de esa forma, y puede ser ese ser que puede dejar de tener y también experimentar vida en medio de esto. Una de las cosas que he recalcado en estas situaciones que estamos viviendo es que la vida sigue adentro de casa. Pero para muchas personas, el quedarse limitados en un espacio fue perder su vida. Y no, sigue teniendo vida adentro, pero se le ha olvidado tomar conciencia de ello. ¿Por qué? Porque necesita reconocer esa capacidad, esa humanidad dentro de ellos. ¿Sí? Si usted reconoce eso, puede entonces permanecer con los pies en la tierra. ¿Y cómo va a lograr quedarse en esa situación y construirse desde ahí? Creando rutinas, cuidando sus horarios, planificando su día. ¿Por qué? Porque la vida sigue adentro. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde adentro. ¿Sí? Organizar sus horarios. Muchas personas que están ahora trabajando desde casa necesitan crear estos hábitos. ¿Por qué? Porque si no, si me empodero y solo me enfoco en el trabajo, me veo solo en una parte de mí y pierdo mi totalidad. Yo soy alguien más que el trabajo, soy alguien más que la persona que descansa, soy alguien más que la persona que se preocupa, ¿sí? Yo me puedo ocupar y esa parte es importante poder trabajarla, ¿sí? El orden, que ya lo hablamos, ¿verdad? Aprovechar esta situación que estoy viviendo para poder generar opciones, para poder soltar y deshacerme de aquello que quizás hoy me doy cuenta que tengo varias cosas y ahí las tenía y hoy pues pueden ser un medio para poder salir adelante. Esa parte nos puede ayudar, Carolina, a poder mantenernos con los pies en la tierra, reconociendo nuestra humanidad y desarrollándonos desde allí. Y también eso nos va a ayudar a transformarnos desde adentro. Durante algunos programas que hemos hecho contigo siempre he mencionado la anécdota de la costurera que había perdido su aguja y que la buscaba afuera. Y luego en realidad se vino a dar cuenta que la perdió adentro y necesitó recordarlo para buscar en el lugar correcto, donde se había perdido todo aquello que era importante para ella. Y creo que esa es una manera de poder humanizarnos en medio de este tiempo y reconocer nuestro caminar de una manera correcta en la senda, en esta dimensión de vida que estamos. Algo que podemos aprovechar es a no olvidar, a no perder la memoria, Wendy, que durante el proceso, cuando en esa búsqueda del despertar, cómo se vivía antaño cuando estabas en la oscuridad, desde la sombra, cómo vivías el miedo, la amargura, el rencor, el resentimiento, la ansiedad, en fin, todo lo que se vivía como catastrófico, como con mucho pesimismo y todo. ¿Cómo se vivió cuando estuviste ya con la voluntad y el deseo de hacer el cambio? ¿Cómo te atreviste a hacer esos procesos? Y cómo ahora puedes ver a través de un cristal más limpio, con más paz, como más sereno, más completo. Y entonces cuando ya puedes estar bien parado ahí, puedes ver, porque se nota, Wendy, dice uno, madre, se está metido en su caos, ¿no? O sea, está metido en su drama, en su historia, y lo ideal sería ir cada vez enganchándonos menos con lo que está pasando afuera. Ese es el ideal, ¿verdad? Y en la medida, mientras más nos enganchamos, más obvio es que hemos hecho menos trabajo interno. Entonces, se vuelve uno como más compasivo o paciente a lo mejor, cuando ves que alguien está hundido en su lodazal, perdido, porque uno sabe que se siente cuando se está uno en el lodo. Entonces, para mí eso es importante, Wendy, que lo mantengas vivo para que no se le suba a uno el humo a la mente y creer que ya la logró más que otro. Yo creo que esto es más como un barco donde vamos todos, y no porque el que va hasta adelante y el barco llega a tierra, se salvó primero. No, todo el barco va a llegar a tierra. Entonces, creo yo que podamos tener eso presente, nos va a mantener en una mirada de más, como dije hace un momentito, de más compasión.
Y tú decías algo que me llamó la atención y apunté aquí 2 palabras. Cuando decías la gente que siente que perdió su vida, porque les cambió radicalmente, es porque estábamos muy enfocados en el hacer y en el tener, más que en el ser, ¿verdad? Entonces, diciendo Jesús, la vida se va a valer de todo y de todos, todo el tiempo está a nuestro servicio y a nuestro favor, para que podamos aprovechar la circunstancia que sea dulce o amarga para evolucionar, para trascender, no para hundirnos. No, yo no creo en un Dios punitivo, castigador, que ya la humanidad había caído tan bajo que hubo necesidad de generar esta enfermedad para que detuviera el mundo y la gente. No, yo no creo en eso, por lo menos. Entonces, creo que puso patas arriba al mundo. Ayer se lo decía a Vanessa, lo que no nos está pareciendo mucho a los humanos, a la flora y a la fauna les está pareciendo maravilloso. Al mar, al ozono. Entonces, dice uno, bueno, ¿qué es bueno y qué es malo? Depende desde dónde uno lo esté viendo. Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que en esto que acabas de mencionar también hay una llamada para nosotros los humanos. ¿Qué estamos haciendo con la especie nuestra? ¿Sí? ¿Hacia dónde me estoy enfocando? Y es tiempo de dejar justamente el hacer y el tener para provocar ese endiosamiento que traíamos, sino más bien enfocarnos en, primero, ser, luego en hacer, porque lógicamente en esta dimensión necesitamos nosotros producir para saciar nuestras necesidades. Pero ojo, ¿cuáles son nuestras verdaderas necesidades? Y necesidades básicas, que nosotros son los que tenemos que atender, pero nos desenfocamos y nos perdimos de ese rumbo. Una cosa muy importante que mencionaste es la palabra aprendizaje. El punto es, ¿realmente estoy caminando en mi vida con una conciencia despierta en donde puedo atesorar y reconocer ese aprendizaje que la vida me ha dado en los años que lleve transitando en ella? Es una parte bien importante. David dice en los Salmos, alma mía, no te olvides. ¿Sí? Y creo que es algo que debemos de recitar todos los días. No te olvides. ¿Alma mía qué? No te olvides. ¿Sí? Yo creo que el alma lo tiene presente siempre. Es que claro, nosotros no nos olvidemos del alma. Como no la vemos nosotros, ¿sí? No le ponemos atención al alma, ¿sí? No la escuchamos. ¿Sí? Y por eso es importante esta pausa, porque en medio de estos silencios obligatorios, quizás la pueda oír. Esa expresión de no te olvides. ¿Sí? ¿Cuáles han sido los beneficios? Tú decías algo acerca de nuestros procesos, también lo hemos comentado en la radio. A nivel personal, en este tiempo lo que he hecho es recordar justamente todas las etapas de nuestra vida, no solo a nivel personal, sino como familia, de las situaciones adversas que hemos vivido. Y tomamos a nuestras hijas juntamente con mi esposo y les dijimos, esto solamente es una prueba más que superar. Recuerdan tal situación, recuerdan tal otra, y nos hemos puesto a conversar con ellas y ellas han podido reconocer que en medio de cualquier situación nunca Dios nos ha dejado, porque creemos también en ese Dios amoroso que tú también crees, en donde nos hace bien. Esta situación solamente es para desarrollarnos un carácter distinto, descubrir nuevos talentos y aprender a soltar. Se termina una etapa y empieza otra. A nivel personal, he recordado cuando mi vida completa se quedó paralizada con la enfermedad y sin poder moverme, y el tomar una actitud correcta, tomar conciencia, atesorar ese aprendizaje, me ha dado el regalo de lo que hago ahora. Entonces, por eso hice mención de lo que David escribe en el Salmo, ¿no? No te olvides, alma mía, porque en el momento que te olvides, ya te vas a quedar tirada y vas a minimizarte y vas a volver a victimizarte. Entonces, creo que es importante recordarlo en medio de esto.
si no he atesorado antes los aprendizajes, creo que es un buen momento en el que podemos, incluso cómprese una libretita o busque algunas hojas ahí de reciclaje en casa y empiece a escribir un diario de los aprendizajes que está usted teniendo en medio de este tiempo. Eso le va a ayudar a procesar y replantearse de alguna manera un camino distinto en esta nueva etapa que nos está poniendo la vida. Y mira que es válido al escribir, Wendy, si lo que primero te brota y te brota por montón es la queja, son las líneas, los mensajes que vienen de tu mente con el miedo ante la incertidumbre, vacíalo porque hasta que uno no dice, no, yo no pienso en eso, no, yo no siento eso, no. O sea, la negación, yo creo que es prima hermana de la resistencia, ¿verdad? Si no es que es gemela de la resistencia, y eso hace que querramos o vivir en una fantasía de todo súper positivo, no, fresh, aquí no está pasando nada, o negamos cosas. Y entonces las emociones, tú lo mencionaste hace un rato, si yo no hago conciencia de todo lo que estoy sintiendo y lo escribo, es difícil que después pueda haber, si no lo plasmo en papel, es difícil que me haga consciente, porque hay mucha cosa adentro, hay mucho archivo, y de lo que estamos conscientes es muy poquito. Pero todo lo demás de lo que no estamos conscientes está empujándonos a vivir la vida de la forma como lo estamos haciendo. Entonces, cachémonos en eso. Es válido tener miedo, es válido enojarse, es válido tener tristeza, es válido tener asco, y es válido también a veces en medio del caos ser felices. Entonces, claro, ¿verdad? Hay que vaciarse, de verdad. Si usted no puede ir a terapia porque no tiene la plata, porque no tiene el tiempo, porque no cree en los psicólogos, porque esfuércese por hacer una conexión interna con usted donde ya no se diga más mentiras, porque la mente le va a creer todo lo que usted le dice y su cuerpo va a reaccionar ante todo eso. Pero hay algo más grande, hay algo superior atrás de todo ese ruido, que es lo que realmente somos. Y esa es la invitación con este programa, que recordemos de qué estamos hechos, Wendy. Dije, le voy a preguntar a Wendy, si la resiliencia es algo a lo que todos los seres humanos tenemos acceso y derecho a, o hay gente que nace sin eso, Wendy. Yo creo que aquellos que nos permitimos despertar nuestra conciencia sí podemos desarrollarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo me hago consciente de cómo he aprendido a superar ciertas situaciones en mi vida, lo puedo empoderar. Todos tenemos la capacidad, es como hablar de voluntad. Todos tenemos esa parte, esa dimensión espiritual dentro de nosotros, ¿sí? Para desarrollar la voluntad. Esto es algo que se puede desarrollar en nosotros, ¿sí? Por lo menos hay muchas investigaciones que hoy en día ya empiezan a comprobar que sí podemos desarrollar esa capacidad, pero para eso necesitamos tener una conciencia despierta, trabajar precisamente en el tema que hemos hablado hoy, que es la voluntad, el permitirme ver y hacer algo con eso que miro, porque no hay peor ciego, dice el refrán, que aquel que no quiere ver. Correcto. ¿Sí? Pero es peor que aquel viendo no hace nada. ¿Sí? También. Entonces, creo que esa parte es importante. Y sí se puede desarrollar los factores resilientes en el y fíjate que en el fondo todos queremos algo mejor. Claro. Porque esa es nuestra alma. Y nuestra alma sabe cuál es nuestro origen, a dónde pertenecemos, quiénes realmente somos. Y por eso, aparte que biológicamente nosotros venimos aquí para crecer, por lo tanto ese crecimiento nos puede dar la capacidad de crecer espiritualmente, ¿verdad? No solo físicamente, y además crecer emocionalmente. Tú mencionabas las emociones, esto es parte del paquete de nuestro ser humano, ¿no? Sí. ¿Y para qué las dejaron? ¿Para qué las pusieron? Para que hagamos uso de ellas y preservar nuestra vida, ¿sí?
vivir esas etapas que tú bien dices. Claro, estamos en un proceso, y es válido que en las primeras semanas pues se sintiera un poco complejo todo esto, nos cambió la vida. Ahora necesitamos sí avanzar en esas etapas, no quedarnos en la negación, no quedarnos en el enojo. Necesitamos avanzar y trabajar en la aceptación de lo que ahora estamos viviendo para poder encontrar maneras y formas de hacer lo mejor desde nosotros mismos. Ok, vamos a hacer una pausa, Wendy, ¿te parece? Así Sí, claro. aprovecho a recordarle a nuestros oyentes que tienen acceso al resumen que hizo Wendy del tema de hoy, que es Conquistando la Voluntad y la Resiliencia. Pueden pedírselo a Judith con la palabra contenido al WhatsApp 5511-9890 o descargar directamente de nuestro Facebook Carolina, la mujer de hoy, el link. Y también les está compartiendo hoy Judith una charla de 90 minutos de Michael Beckwith que se llama El propósito de tu alma, lo cual yo ya me comprometí a oírlo más tarde el audio, porque a mí le decía yo a Judith, todo lo que tenga la palabra alma me captura. Tiene algo que ahí te hablan, Carolina, como que dijera así, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la pausa. Recuerde pedirlo entonces como contenido al 5511-9890, donde también son bienvenidas sus dudas y comentarios respecto al tema de hoy. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Y ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala, quien nos ha acompañado hoy para hablar sobre el tema Conquistando la Voluntad y la Resiliencia. Tenemos unas preguntas, Wendy, ¿te parece si las abordamos o todavía quieres agregar algo? Claro que sí, si quieres iniciamos las preguntas. Las preguntas, ok, dice, esta experiencia ha sido todo un reto para mí y mi familia. Ahí vamos, pero ¿cómo lidiar con la incertidumbre? ¿Qué consejo me puede dar? Gracias por su pregunta. Es una parte bien importante. Oye, como hemos tomado conciencia, hablamos de la incertidumbre. Pero desde que nosotros nacemos, tenemos que tomar esa conciencia. Lo incierto está desde que llegamos a la Tierra. Por más que podamos planificar, hay ciertos cambios que no están en el control de nosotros. Y creo que la manera de superar la incertidumbre es justamente tomando conciencia de que lo incierto es algo que nos va a acompañar el resto de nuestra transición en esta dimensión. Nada es seguro, ¿sí? Y entonces es bien importante poder trabajarlo. Además, en medio de la incertidumbre podemos no empoderar con desinformación, porque hay mucho sobreinformación en medio de estas situaciones que estamos viviendo, y eso no colabora para reducir esa parte de incertidumbre que hay dentro de nosotros, sino que nos puede generar mucho más. Entonces mi recomendación sería, tomamos conciencia, incertidumbre, vamos a vivir el resto de nuestra vida, porque así ha sido desde el día en que llegamos. Y la otra es, no llene de información esta etapa en su vida, ¿verdad? Busquemos solo la información que sea verídica, la que sea oficial, que nos va a ayudar para transitar, digamos, esta etapa que estamos viviendo. Entonces, esa sería mi recomendación. Sí, es que es tan cierto eso, Wendy, que lo único cierto es lo incierto, ¿verdad? Sí. Y hemos crecido creyendo que podemos tener control de las cosas, y eso tampoco es cierto. Lo que sí podemos hacernos cargo es de cómo elegimos reaccionar ante lo que está sucediéndonos. Así es. Y tenía aquí una frasecita, una de las cosas que publico en Instagram, pero la internet no me está ayudando, entonces no puedo accesar a mis publicaciones, solo dice no se pudieron cargar las publicaciones. Acá está. Ya pude, no lo puedo creer.
Vamos a ver si lo encuentro. Lo que te planteo, la otra pregunta. No podemos tener el control absolutamente de nada, mis queridos señores, solo cómo vamos a reaccionar. Dice la siguiente pregunta: ¿cómo puedo dejar de victimizarme al pensar que tan mala pude haber sido en mi vida para que me pasen cosas malas en la actualidad? He empezado a dar cambios en mi vida, pero me cuesta bastante. Ok, gracias por compartirnos lo que usted está viviendo. Me encanta la parte de he empezado, ¿sí? Y creo que ese es el primer paso para dejar de ser víctima. Ya tomó una conciencia y está asumiendo una responsabilidad y está tomando pequeñas acciones. Creo que el tema de hoy nos queda como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque en esa toma de conciencia que usted ya descubrió, ¿sí?, usted puede darse el permiso de renovar creencias. Revise, no sea tan dura con usted misma. No todo lo que ha hecho o ha elegido, ha decidido, ha sido malo, como usted plantea. Eso no es verdad, eso es una mentira, ¿sí? Segura estoy que si escarbáramos dentro de su historia encontraríamos aspectos sumamente buenos de su vida, de su persona, y creo que es importante, en medio de dejar de ser víctima, empezar a empoderar eso que sí he alcanzado y que sí he logrado en esta experiencia que usted ha tenido en su vida. Trabaje, por supuesto, en desarrollar la voluntad. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a salir de esa victimización, porque usted va a elegir, ¿sí?, desde esa toma de conciencia que ya está teniendo, el hacer una mejor versión de usted misma. Le va a ayudar a cambiar hábitos, le va a ayudar a ordenar, le va a ayudar a ser constante, a ser perseverante, a reconocer algunas áreas de su vida y a soltarlas. Otro aspecto importante: aprenda a perdonarse, no sea tan dura con usted, ¿sí? Eso es importante. Elegir, tomar conciencia de que usted es la única protagonista de su vida, le va a ayudar a dejar de ponerse en ese lugar de víctima. No le ceda el papel protagonista a esa parte de usted, sino al contrario, háblele a su ser interno que se va hacia esa zona de victimización y dígale: suficiente has operado en mi vida estos años, encontré otra forma de hacer las cosas. Abrace a esa víctima y levántela. ¿Para qué? Para enseñarle cómo ser protagonista. Hay un mal aprendizaje que es doloroso, Wendy, y es creer que cuando cometemos errores lo que conviene es el castigo. Exacto. Y no es así. Un error puede convertirse en algo bueno si aprendo algo de eso, si saco una lección de eso. Claro. ¿Verdad? Entonces para generarnos experiencias. Claro, eso me facilita pasar la página. En lugar de quedarme con el látigo dándome durísimo, aprendo, tomo mi lección como regalo y trasciendo y a otra cosa mariposa, pues. Sí. Pero no necesite castigarse para poder hacer su proceso de evolución, porque solo sufre más. En la siguiente pregunta. Claro, aparte Carolina, tenemos que entender que muchas cosas no se logran de la noche a la mañana y necesitamos tener paciencia para ir generando estos pequeños cambios. Exacto. Dice: ¿cómo puedo dejar de victimizarme al pensar? No, ese ya lo leí. Para los niños, no todos los días son fáciles en cuarentena. ¿Qué sí decir y qué no decir sobre la situación actual? Tienen 5 y 8 años. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta y enfocarnos ahora en los niños. Ni para los niños ni para las personas adultas todos los días de la vida, no solo de la cuarentena, son fáciles. Ahí volvemos otra vez nosotros, sin darnos cuenta, a encajarnos y victimizarnos de alguna manera en que en medio de esta situación, ¿verdad?, salen los días difíciles. Eso pasa todo el tiempo, adentro en cuarentena o sin cuarentena. Es una oportunidad para enseñarle eso a los hijos, ¿sí? ¿Ya? Que no todos los días son buenos y se vale tener un día no tan bueno, ¿sí? ¿Usted qué cosas puede trabajar con ellos en medio de esos días? ¿Cómo te sientes? Tome una hoja,
hoja, tome una cartulina, crayones de colores. A ver, plasmemos acá qué estás sintiendo. ¿Te estás sintiendo triste? Cuéntame, ¿qué te hace sentir triste? ¿Sí? Y buscar qué es lo que está procesando ese niño. Muchas veces, y esto es algo bien importante y me encanta que hayan tocado este aspecto, es lo que estas edades los chicos observan al adulto, ¿sí? Y nosotros necesitamos en medio de esto mostrarles a los chicos, ¿sí?, que se vale tener días malos, pero no quedarnos ahí, ¿sí? Sino enseñarles también que tenemos que tener una actitud frente a los aspectos y las cosas de la vida, ¿sí? No todos los días son buenos. Y esto es, aún después de esta cuarentena, lo van a experimentar. Una de las cosas que ha pasado en medio de esta crianza en estas generaciones es que no les hemos dejado o permitido frustrarse. Porque como todo lo tenían, como todo los hemos dado, como no le he permitido crear y generar experiencias en adversidad, ¿sí? Porque hoy es como nosotros somos los súbditos de los hijos. Entonces me parece es importante, no sé si es su caso, pero quiero aprovechar para mencionarlo. Es algo bien importante enseñarle a los hijos por medio de la actitud y procesar algunas actividades con ellos, estas experiencias. Deje espacios para que se aburran. Esto desarrolla creatividad en ellos. Le voy a hacer un comentario personal en este momento. Como hice mención hace un momento, tengo 2 adolescentes en casa, una de 17 años y una de 13. Y les doy esos espacios para que ellas se aburran, y eso lo he hecho desde el momento en que llegaron a mí. Es de una mamá que les ha permitido esa parte. En estos días que hemos estado en esta situación, una de mis hijas agarró unos tenis que tenía y me dice: mami, ¿puedo usar tus pinturas? Claro, puedo usar tus pinceles, por supuesto. Cuando voy a ver, minutos más tarde me voy dando cuenta que ella estaba pintando sus tenis y le salió un experimento maravilloso. Le quedaron muy lindos. Y sabe que me dice: mami, ¿por qué no le dices a los abuelos y a los tíos si no tienen tenis que quieran que les pinte, y así puedo venderles mi servicio y generar dinero? Mi gorda, me encanta. Este espacio de aburrimiento desarrolló en ella una creatividad impresionante y además le hizo pensar qué podía hacer con ese talento. Entonces, déle espacios a esos días, ¿sí?, que no son tan buenos. Déjelos que se aburran, no se preocupen, no necesitan estar ocupados todo el tiempo. Es más, es una excelente oportunidad para desarrollar en ellos esa manera de decirle sí a la vida a pesar de lo que estamos viviendo. Eso me hace pensar, Wendy, que cuando yo tengo 61 años, cuando yo estaba creciendo, cuando pues en la vida uno iba con sus papás a decirle: estoy aburrido, porque eso implica hoy si alguien te llega, el nieto o el hijo te llegan a decir estoy aburrido, es como quien dice: tú tienes la harta obligación de hacer que yo no esté aburrido, así que haz algo para que yo salga del aburrimiento. Y yo digo, claro, cuando éramos chiquitos buscábamos en qué entretenernos, pues. Y ante todo, bueno, nosotros venimos de una familia grande y si no estás jugando, estás peleando con alguno de tus hermanos, pero estás haciendo algo, ¿verdad? Entonces pensaba yo en eso de qué es bueno cuando ella dice que no todos los días son fáciles en cuarentena, qué sí decir y qué no decir sobre la situación actual. Algo que a mí me encanta de lo que he tenido la oportunidad es que no he visto un solo niño en la calle, ni cerca de mi casa, ni el camino para la radio, ni nada. Eso sí lo han como respetado, y lo cual es maravilloso para evitarles a ellos pues estos contagios, ¿verdad? Pero digo yo, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Según quién? Tenemos poca paciencia con los hijos, creo yo. Estábamos acostumbrados a nosotros irnos al trabajo, o la empleada en la casa se encargaba de ellos, o los maestros en el colegio, o los profesores de extracurriculares, pero había alguien que se hacía cargo de ellos. Hoy nos toca. Es que eso es lo que ha pasado, hemos delegado nuestra responsabilidad por todos lados, menos en nosotros. Exacto, entonces hoy toca, y toca fuerte, porque encima tú estás haciendo home office. No te estás yendo a ningún lado como para desahogar esa tensión. Entonces, no sabemos qué hacer con nuestro tiempo, y si mezclamos nuestro tiempo con el de nuestros hijos, menos. Yo pensaba en Carol Sanchinelli, que es del staff
Ella es nutricionista, ella Sí, a sus Carolyn, hijos linda. los tiene en homeschooling. O sea, es ella y Pablo, su marido, quienes les dan clases. Entonces digo, para Carol no cambió absolutamente nada, ¿verdad? Sí, Ella ya venía con ese sistema. Entonces es hablar con los niños, creo yo, también pedir tiempo fuera. Si tú como mamá estás al borde de la locura de rebalsarte, decir, Muchis, porfa, necesito un rato sola. Sé que tú claro. también estás aburrido, yo también me desespero, yo también me aburro, y eso es hablar de las emociones. Claro. Ujú. Entonces, Aparte hablarles con la verdad, o sea, todos claro, estamos en esta sintonía. no La somos, información es esta, estamos haciéndolo para protegernos, para cuidar no claro, solo de nosotros, sino de las personas cercanas a nosotros. O sea, hay muchos materiales incluso que están expuestos ahorita en las redes sociales de cuentos y de anécdotas y algunos videos incluso que están hechos para diferentes edades que nos pueden apoyar para explicarles de alguna manera estas situaciones. sí, ¿Sí? sí, Y aprovechar el tiempo además, Carol, porque antes en medio de la rutina tan corrida que se tenía, no se tenían estos espacios en donde puedes planificar de una manera distinta y lo mencionamos dentro del programa, en donde puedo desarrollar actividades con nuestros hijos que me permitan revincularme con ellos y hacerles saber que están en un lugar seguro porque estamos juntos como familia y me parece importante. Y además revisar la actitud que estamos teniendo como padres. Le estoy evidenciando ese mal manejo emocional, ese miedo, todas esas situaciones a ellos y ellos por supuesto van a sentirse de esa manera. claro. Pero si les hago saber que la vida sigue adentro y que podemos hacerlo aquí también, creo que las cosas se van a ir manejando de otra manera. Ok. En la siguiente pregunta, Wendy dice, mi abuelo murió hace 8 días. Solo lo velamos la familia, que éramos unas 6 personas. Ha sido duro. Todos los días llama a alguien que hasta ahora se enteró. Por la situación se comprende, pero me siento como sumida en mis pensamientos. Ni me he podido despedir realmente. Siento que no pasó. Entonces, la muerte del abuelo. Y luego me cuesta estar con la gente o responder de forma adecuada. Lo hago, pero me es difícil. Una recomendación, por favor. Gracias. Bueno, primero reciba un abrazo desde acá a su corazón. Nuestras condolencias por la vivencia que usted les tocó como familia en medio de esta situación que estamos viviendo. Definitivamente, el transitar un duelo en medio de esto externo que estamos viviendo de manera obligatoria nos puede hacer vivir de una manera más compleja esta situación. Es normal que usted se sienta afectada por la situación, usted perdió a alguien que es valioso en su vida. Además, es normal que usted no quiera estar en contacto con las personas y que sienta que no se pudo despedir. Es parte de los procesos de duelo. Se vuelve un poquito más complejo, como mencionaba, porque nuestra mente o nuestras creencias están acostumbrados a poder tener un funeral de otra manera, en donde iban a llegar muchas personas, que en ciertas maneras ayuda en esos primeros momentos el estar uno acompañado y rodeado de las personas. Pero usted va a tener que transitar en medio de esto que está viviendo justamente el proceso del duelo. Está bien sentirse así, no es algo que esté fuera de... Desde el permiso de llorar, hagan momentos en familia para recordar al abuelo y son maneras que le pueden ir ayudando a ir procesando esto, ¿ya? Pero no se preocupe, es parte del proceso natural de haber tenido una pérdida. Sí, que esto, aunque no te mueras de coronavirus, todo cambió, ¿verdad? Como tú bien decías, Wendy, antes podías tener ese proceso de la velación y el, qué sé yo, todo lo que teníamos como costumbre hacer, y eso se acabó. No sé por cuánto tiempo no puedes hacer eso. Entonces, no sé qué convenga, si ver las cosas del abuelo, si hablar en su corazón con el abuelo, si decir abuelo te extraño, si llorar
por ratos, si hablar con la abuela, si es que hay abuela, si hablar con mamá o papá, no sé quién, si era de mi papá o de mi mamá, pero como tú decías, el conversar de él, sí, se fue. Me hizo recordar Chendo Pasabién, que él fue mi compañero de trabajo aquí en RCN. Y lo tuve en los miércoles, venía él a hacernos reír a carcajadas con sus ocurrencias y muere en medio del coronavirus, no de coronavirus, muere de otra cosa. Sí. Y tremendo. Bueno, como todo te lo publican en las redes sociales, ¿verdad? Su forma, como se fue, hoy estás, mañana ya no estás. Y dejas un vacío en la vida de un montón de personas sin todo el ritual acostumbrado de despedida. Y yo me recuerdo de él y lo tengo vivo en mi memoria y con alguien con quien compartí, un tipazo, pero no queda de otra, creo yo, Wendy, o eso no sé si es cuánto el vivir esta forma como se está viviendo ahora la muerte de los seres queridos en tiempos de coronavirus, Wendy, pueda atorar los duelos. ¿Qué opinas tú? Claro, es que por eso hacía mención que la situación externa, porque como nuestra mente procesa todo, ¿verdad?, nos hace sentir que es más complejo lo que estoy viviendo. ¿Sí? Aparte, Carolina, que no tomamos conciencia de que somos finitos, y de hecho el estar encerrados es por el temor tan grande que le tiene el humano a la muerte. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no me quiero morir, por eso me guardo. ¿Sí? Porque esto no es solo no me voy a contagiar, es que esta enfermedad provoca muerte en algunos casos, ¿verdad? En muchos, digamos. Entonces creo que es importante tomar conciencia de ello, porque eso nos puede ayudar, y por eso yo le hacía mención a nuestra oyente que el sentirse de esa manera es natural. O sea, aunque esto hubiera sido de la manera que estábamos acostumbrados, hay situaciones que estaría sintiendo de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque se fue alguien importante para mí. Uno de los aspectos cuando hablamos de duelo es justamente sentir eso. Todavía no creo que no está, ¿sí? Esto es normal cuando vivimos un duelo, una pérdida, ¿sí? Entonces tenemos que procesarlo de esa forma, no empoderarlo más con lo que es externo que se está viviendo, ¿sí? Y es natural todo esto que va a vivir y le va a llevar un tiempo. Esto no va a pasar de la noche a la mañana, no es que después de que salgamos de esta cincuentena, porque ya ni es cuarentena, ¿verdad? Ella se va a sentir mejor. No es así. Va a tener que ir transitando las etapas de duelo, ¿sí? Y es natural, digamos. Ok. Pues muchísimas gracias, Wendy, y a cada una de las personas que nos prestaron su atención para la entrevista. ¿Tú estás dando terapia en línea? Sí, Carolina, estamos atendiendo en línea a las personas que lo necesiten, porque en medio de esto pues han surgido algunas otras situaciones, entonces nuestro servicio cambió también para darlo en línea a los que estén necesitando, y pueden contactarnos vía WhatsApp para poder concretar la cita. Ok, el teléfono es... También alguna especie de talleres en algunos grupos para acompañarlos en medio de esta situación, a lo cual quedan invitados también. Wendy, ¿el teléfono es 5896-5704? Sí, ese es el número. Ok, ¿y en pueden Facebook? Buscarme también en Facebook, en mi página Wendy de Zavala. Ok, muchísimas gracias, Wendy. Como siempre, pues disfruté de tu compañía y de tus consejos. Gracias, Carolina. Yo también disfruto estar en cabina con ustedes y especialmente contigo. Un abrazo a tu corazón desde acá. Igual, que estés bien. Gracias. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.